El Anticristo de Friedrich Nietzsche. Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no tiene la finalidad de faltar el respeto a la creencia religiosa de nadie, como tampoco deseo faltar el respeto a quienes admiran y siguen de cerca la filosofía de Nietzsche. Dicho lo anterior, comenzamos. Esta es una obra del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que es un ensayo histórico y una crítica al cristianismo. De forma muy general, la filosofía de Nietzsche se fundamenta en el ego, el yo que se impone a todo lo demás, el escepticismo como guía y el desprecio de la espiritualidad de las doctrinas religiosas. Centra su crítica en el cristianismo, pero para ello tiene que retroceder hasta el judaísmo como base estructural de la doctrina cristiana. En sus propias palabras, Nietzsche dice promover todo lo que fortalece y despreciar todo lo que debilita, y en esa visión suya, las religiones son perjudiciales para la propia vida. El prólogo está escrito por el propio Nietzsche y nos advierte que su texto no es para todos, solo para aquellos capaces de comprender su Zaratustra, refiriéndose a otra de sus obras. Además, Nietzsche se autodefine como un hombre que pertenece al pasado mañana o que nació póstumo. Con esto nos quiere decir que él mismo se proyecta en el futuro como una especie de visionario. Muy adentrados en el texto, nos advierte que una de las ideas más venenosas del cristianismo es la doctrina de la igualdad de derechos, siendo que había diferencias intelectuales que debían elevar a unos sobre otros, y que estas diferencias debían ser respetadas. Pero el cristianismo había puesto con la afirmación de igualdad a la plebe en contra de ellos. Al referirse a ellos, lo hace como la aristocracia, ya que Nietzsche se autodenominaba un aristócrata del pensamiento, a los cuales el cristianismo les intentaba arrebatar su felicidad en la tierra. Define como un acto sumamente negativo la idea de la compasión, ya que esta característica favorece la debilidad. También asegura que el cristianismo mantiene sometido al hombre con la idea del arrepentimiento y el pecado, reduciéndolo e incapacitándolo para expresarse con vitalidad. Aquí introduce su concepto de superhombre. En su visión, solo el hombre puede trascender a sí mismo, negando con esto a la religión y a la propia naturaleza. Para Nietzsche, el concepto de humanidad es relativo. Él no entiende la humanidad como el total del conjunto. Para él, la humanidad, esa que él cree que será capaz de trascender a sí misma, solo está compuesta por un puñado de seres, aquellos que puedan estar por encima de todos los demás. Los demás, como él los identifica, son mencionados con desprecio y son comparados con el ganado bruto que necesita ser dirigido y sacrificado. Aquellos hombres en la cima, los que descansan sobre la masa de hombres inferiores, esos son el prototipo de superhombres al que se refiere Nietzsche. Nietzsche no repara en atacar lo que desprecia y lo deja claro en su texto. Existieron personajes, científicos, artistas y escritores que el propio Nietzsche veneraba, pero que por azares del destino o por circunstancias propias de la vida, esos personajes cambiaron de filosofía o de ideales morales. De esta manera, declara abiertamente su desprecio a León Tolstoy y Richard Wagner, que en otro tiempo le resultaban admirables. Además, señala a Immanuel Kant como el falso padre de la filosofía alemana y lo califica como un débil y pusilánime. Con esto vemos que Nietzsche era inflexible, no toleraba otra visión más que la suya, llegando a despreciar y desconocer figuras que él mismo veneró, solamente porque aquellas personas dejaron de adaptarse a su visión del mundo, dejándonos ver que también es un pensador tiránico, ya que si te pasabas del lado de los débiles según su visión, te convertías inmediatamente en el receptor de todo su desprecio, no importando que antes hubiera alabado tu obra y tu vida. A los sacerdotes cristianos los describe como los parásitos de la mentira. Se enriquecen y aumentan su poder negando la verdad, que para Nietzsche la verdad absoluta es la nada. De esta forma, según él, no hay nada después de la muerte, y esa nada se ha transformado para beneficio del cristianismo en el reino de los cielos, el paraíso y Dios. A pesar de su desprecio generalizado por la teología, Nietzsche le concede mayor gracia a la religión judía, al budismo y al propio Islam. Dice admirar a los judíos, pero no los admira de forma positiva. Los admira porque los considera la causa de la mayor desgracia en el mundo, al ser los precursores del cristianismo. Enfoca la mayor parte de su crítica en la historia del cristianismo y sus cimientos,
pero de un momento a otro da un giro y dice que no pone mayor peso en la historia ni juzga las acciones de los antiguos. Son los modernos, los contemporáneos a él, los que le dan asco, aquellos que en su época se declaraban cristianos. Curiosamente, en toda su crítica al cristianismo, Nietzsche no niega la existencia de Jesús, incluso define a Jesús como un libre pensador igual que él, y en su ya grande ego dice que solo un libre pensador es capaz de entender a otro libre pensador. No solo dice sentir afinidad por Jesús y su historia, sino que también asegura haber sido el único que pudo comprenderla correctamente, y que todos los demás la han malinterpretado. Según Nietzsche, Jesús vivió y murió como un rebelde, yendo en contra de sacerdotes, teólogos y paganos. Fue juzgado y crucificado sin resistirse, y califica a San Pablo como el traidor. Lo define como un tirano sediento de poder que deformó la obra de Jesús para volverse un sacerdote parásito. Según él, fue San Pablo quien inventó la idea de la resurrección, definiéndolo como una alucinación y como enfermos mentales a todos aquellos que creyeron en las palabras de San Pablo. Con la idea de la resurrección, Nietzsche afirma que se echó abajo todo el Evangelio hasta antes de la muerte de Jesús, el perdón de los pecados y la buena nueva. Todo eso fue traicionado por San Pablo para traer la doctrina de la muerte y la doctrina de la venganza con la resurrección. Para ser claros, la doctrina de la muerte, según el propio Nietzsche, es la promesa de la vida eterna o la vida después de la muerte. Además, afirma que el centro de gravedad de la vida debe ser la propia vida, y que con la doctrina de la muerte, del cristianismo, ese centro de gravedad se había trasladado hacia la nada, hacia el reino de los cielos o la resurrección prometida. De esta forma, la gente ya no vivirá respecto a su propia vida, intereses y necesidades vitales, sino que serán sometidos y esclavizados por el cristianismo con la idea de la resurrección, centrando sus acciones en vida para obtener una vida después de la muerte en el reino de Dios. Para él, todo este concepto es inexistente, desperdiciando así su propia vida en la nada. Lo anterior es discutible a muchos niveles. En otro de sus textos, Nietzsche dice admirarse de ladrones y asesinos, poniéndolos como ejemplo de la potencia de la vida. Estos criminales, parte de la escoria social, los pone como ejemplo porque son seres que no se conmueven y que toman todo lo que necesitan. La potencia de la vida que defiende Nietzsche es parecida a hacer lo que te plazca sin limitaciones morales de ninguna naturaleza. Toda esta idea no solo es inhumana y brutal, sino que es falsa. Incluso en una sociedad sin religión, esa misma sociedad estará sometida a normas y conductas, precisamente para poder mantenerse en sociedad. Realmente nadie en sociedad es libre de expresar la potencia de la vida que Nietzsche defiende, porque incluso la ley humana de esa sociedad se opondría. Para dejarlo un poco más claro, imaginemos por un momento a un pedófilo. Ese individuo se sentirá oprimido y limitado por la ley que lo juzga y que le impide expresar su pedofilia con libertad. Para este pedófilo la ley es una herramienta de sometimiento, porque le impide expresar su propia vitalidad o su propia naturaleza, siendo consecuente con las propias ideas y planteamientos de Nietzsche. Aquí ni siquiera interviene la religión y, sin embargo, sin necesidad de ser católicos o cristianos, creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en que un pedófilo es un ser antisocial y un criminal. Así, esta idea sobre la potencia de la vida de Nietzsche es fundamentalmente una idea antisocial, ya sin siquiera meternos en pleitos con ninguna religión. Regresando a su texto, para Nietzsche el tema de la convicción es igualmente despreciable, y lo define como un autoengaño. Para él, las personas se mienten y traicionan a sí mismos y a su naturaleza para alcanzar un premio o una recompensa prometida, volviéndolos parte de un rebaño. Tampoco tiene ningún problema en equiparar al cristianismo con una secta en donde los sacerdotes son los peores y más falsos, unos maestros de la mentira. La vitalidad que promueve Nietzsche suena muy similar a la naturaleza de un depredador. Un depredador en la naturaleza actúa por instinto y busca saciarse. No se detiene, no se conmueve, no retrocede a menos que sea necesario. Incluso ataca a los de su grupo si de eso depende su liderazgo y supervivencia. Y precisamente por esta similitud con un depredador, no es raro encontrar en Internet a muchos coaches, gurús o líderes motivacionales que han intentado enfocar la filosofía de Nietzsche como un supuesto instrumento de superación personal, algo que francamente me parece absurdo y ridículo. Creo que Nietzsche está muy lejos de parecerse a un líder motivacional
o que sus libros se parezcan a manuales de superación personal. En sus propias palabras, Nietzsche se declaraba un rebelde a todo, en resumidas cuentas, un escéptico del más alto nivel. Regresando a su crítica al cristianismo, en su repudio a San Pablo, Nietzsche deja ver su lado más despiadado. Reclama que el cristianismo se ha movido hacia la política, lo cual es cierto, pero por ese motivo ahora ya nadie tenía la osadía de exigir sus privilegios y sus derechos de dominación, por la ridícula idea cristiana de igualdad de almas. De nueva cuenta, para Nietzsche, muy por encima de las doctrinas religiosas y su repudio a estas, él solo concibe la existencia de seres superiores y seres inferiores. Algunos defienden a Nietzsche de ser antisemita, pero es innegable lo que él mismo escribía en sus textos. En principio, a los judíos los describía como los santos farsantes, culpables de la tragedia del cristianismo y la del mundo. Cuando decía sentirse admirado por los judíos, no lo dice de forma positiva, sino de la misma forma que hacía con el cristianismo, admirado de toda su putrefacción y malicia. Se admiraba porque le parecía repulsivo, así como un médico se admira y apasiona por entender una enfermedad mortal. Menciona algunas citas bíblicas solamente para burlarse y ser sarcástico sobre su carácter evangélico. Esta acción es muy obvia. Cualquiera que intente leer la Biblia e intente asimilarla literalmente o de forma directa, se va a encontrar con un texto brutal y muchas veces incomprensible. Antes de esta burla de las citas bíblicas, Nietzsche argumentó que le parecía manipulador querer entender como parábolas las citas bíblicas, dándoles así interpretaciones variables y cambiantes con las épocas, lo cual le parecía obviamente inaceptable. Para aceptar las palabras de la Biblia, inevitablemente hay que tener fe, y la fe es un dogma, y el dogma es cerrarle las puertas a la razón. A esta conclusión quiere llevarnos Nietzsche con la ridiculización de las citas bíblicas, las cuales considera absurdas. Con sus propias palabras, Nietzsche nos dice que la Biblia debe leerse con guantes, para no contagiarse de algo al revolver tanta basura. Identifica como enemigo natural de Dios a la ciencia. Ironizando, indica que Dios cometió un error al crear al hombre a su semejanza y darle a la mujer, ya que ella lo acercó al fruto prohibido de la ciencia. Con la ciencia, el hombre que es sabio será Dios y un rival para el Dios antiguo. Como la ciencia es el enemigo de Dios, según Nietzsche, identifica que debe desincentivarse el avance científico y son los sacerdotes quienes deben jugar este papel en contra de la ciencia. También cree que la religión necesita de la guerra para detener el avance científico. Pero, contrario a las suposiciones del propio Nietzsche, la guerra ha sido un catalizador que ha acelerado el desarrollo científico. Precisamente la Segunda Guerra Mundial, impulsada por los nazis, fue lo que más proyectó el avance científico mundial del siglo XX. Pero, anticipando que podía equivocarse con esta suposición, advierte que si aún con guerra la ciencia avanzara, a Dios no le quedaría más que ahogar al hombre, porque ya no le sirve, como referencia irónica al diluvio y al apocalipsis. Como obstáculo para la ciencia, dice que los sacerdotes y el cristianismo promueven el pecado. Con el pecado evitan que la humanidad se eleve sobre sí misma. Al ser un apasionado, Nietzsche pierde objetividad en su afán de ridiculizar la doctrina cristiana que tanto desprecia. La propia historia ya ha rechazado esta hipótesis de Nietzsche sobre el cristianismo y su freno al avance científico. Precisamente figuras como Gottfried Leibniz, Robert Boyle, Johannes Kepler y Blaise Pascal, entre muchos más, todos ellos con aportaciones que son los cimientos de nuestro mundo moderno. Sin sus conocimientos y aportaciones a la ciencia y el entendimiento del mundo, nuestra época sería muy diferente. Algunos de ellos eran teólogos y sus creencias religiosas no significaron un impedimento para desarrollar su propio intelecto, genialidad y descubrimientos. Históricamente, Alemania ha sido cuna de grandísimos personajes en lo que al avance científico respecta, pero los alemanes que abrazaron el cristianismo y la teología, que además eran contemporáneos a Nietzsche, eran a los que él más despreciaba, y por eso mismo declara en su texto la decadencia de Alemania como nación al aceptar la doctrina cristiana. Nietzsche solo ve enfermedad en el cristianismo y al sacerdote lo califica de promotor de la enfermedad. Para él, los cristianos son enfermos mentales, débiles, sucios y desnutridos. Pero no solo los ve como enfermos, sino como enemigos. En los mártires ve otra circunstancia que le repugna, y esa es la justificación o enaltecimiento de las personas
actos o movimientos por el mero hecho de haber sido perseguidos o haber sufrido en defensa de una convicción. Indica que la persecución y los perseguidores tienen la maligna consecuencia de brindar honradez a los perseguidos y los mártires, inclinando la fascinación hacia el martirio. Este punto hoy en día es fácilmente trasladable a la política. Es sumamente atractivo para cualquier político tomar la posición de mártir o perseguido. Eso lo enaltece y vuelve su lucha justa ante sus fanáticos y sus votantes. Claro, hablando de política actual, estamos refiriéndonos a lo peor que la sociedad pudo engendrar. En política se deforma y utiliza de forma grotesca cualquier corriente filosófica, teológica o del pensamiento, con el único fin de obtener más poder. En este sentido, existe una diferencia abismal e incomparable entre un mártir político y uno social o religioso hoy en día. En el mártir, Nietzsche ve a un fanático. Por su enorme convicción, el mártir es capaz de inmolarse, pero aunque derrame toda su sangre, eso no demuestra la verdad. Esto es de lo más razonable que brinda Nietzsche. Claro, él lo enfoca en su crítica al cristianismo, pero es un acto que puede atribuirse casi a cualquier otro movimiento, organización social, fanático o sectario, que por plena convicción son capaces de inmolarse demostrando solamente eso, convicción, mas no la verdad que dicen conocer. Hay que analizar otro punto. El sacrificio como tal no es demostrativo de ninguna verdad, pero sí se utiliza en la defensa de una causa ya sea justa o incluso injusta. Y es aquí donde ocurre el mayor problema. El mártir se vuelve símbolo, y el movimiento se encarga de utilizar y transformar ese símbolo según sus propias necesidades y objetivos. De esta manera, un mártir de hace 2 siglos nada tendrá que ver con el movimiento que lo utiliza en la actualidad, porque el mártir se convirtió en símbolo, y el símbolo puede utilizarse y deformarse a conveniencia. Nietzsche era un admirador del modelo social, cultural y científico logrado por griegos y romanos, y según él fue a causa del cristianismo que aquellos ejemplos de sociedad que él admiraba fueron derrumbados. Todo esto lo atribuye a la organización social, la cual describe como una pirámide, donde la base de la pirámide está dilatada, conformada por los más ignorantes. A esa base le sigue la estructura del Estado, que son los que regulan en términos políticos y sociales a toda la masa, dicho de otra manera, la burocracia. Y por encima de todos ellos, en la cúspide de esta pirámide, lo que él ya había denominado como la aristocracia del pensamiento, cima en la que obviamente él se autoincluye. Además menciona la enorme responsabilidad de esa cúspide o de esa cima, ya que para él, en este pequeñísimo grupo de personas, reside la responsabilidad del mundo. Es notoria la similitud de esta pirámide con la pirámide de las clases sociales, solo que para Nietzsche la diferencia y la separación estaban en el conocimiento y la cultura, y no en el dinero o el poder. Si utilizáramos el ejemplo de la pirámide de Nietzsche y su concepto de superioridad debido al conocimiento y al saber, él no debería estar en esa cima donde él mismo se colocó, ya que para su época, y un poco antes, ya existían figuras científicas del nivel de Louis Pasteur, Gregor Mendel, Louis Cauchy, James Maxwell y Heinrich Hertz, cuyos aportes a las matemáticas, la biología y la física son la base de nuestra sociedad moderna y de la tecnología contemporánea. Estos personajes hicieron mucho más de lo que el propio Nietzsche pudo aportar en términos reales a la construcción del mundo moderno. Sin embargo, a todos ellos los despreciaba por sus afiliaciones y creencias religiosas. Nietzsche, según su propia visión ególatra, detestaba la idea cristiana de la igualdad de derechos entre hombres. Esta idea de igualdad de derechos generó insatisfacción entre las masas ignorantes e inferiores. Así, los inferiores ahora se rebelaban a lo que era el orden natural de la superioridad, ya que nuevamente afirma que deben existir los seres superiores y los inferiores, y una clara división entre ambos. Termina su obra declarándose en contra del cristianismo y de todas sus derivaciones, acusándolo de los peores crímenes. Declara su desprecio a Martín Lutero, ya que a su parecer Lutero tuvo la oportunidad de acabar con el cristianismo, pero en lugar de acabarlo lo terminó consolidando. Lutero era alemán y, como otras personalidades también alemanas, a todos los despreciaba por su inclinación a la teología y al cristianismo.
Siendo alemán, se decía aborrecido por los alemanes, a quienes culpaba de extender la doctrina cristiana en Europa. También le parece terrible que la línea temporal de la historia se mida utilizando como referencia el inicio del cristianismo, y propone medir la hora desde su final. Su texto lo termina con la siguiente frase: transmutación de todos los valores. De esta manera termina el Anticristo. Ahora una breve conclusión personal. Respecto a la transmutación de valores, Nietzsche se refiere obviamente a los valores cristianos. Con esto pretende modificar los conceptos de compasión, amor, igualdad, felicidad, paz, martirio y sufrimiento, entre muchos otros. La transmutación es precisamente un cambio de naturaleza, convertir algo en otra cosa completamente distinta. Los antiguos alquimistas acuñaron este término en la búsqueda infructuosa de la transformación del carbón en oro y la obtención de la piedra filosofal. De esta manera, lo que para el cristianismo resultaba ser bueno o malo, según su código moral, Nietzsche propone hacer todo lo contrario. De esta manera busca combatir a la doctrina cristiana. Así, la compasión cristiana repulsiva para Nietzsche la transmuta en desprecio absoluto hacia los débiles, y en sus propias palabras decía lo siguiente: la plebe, ese ganado cornudo sobre el verde prado, los muchos y demasiados, son sólo productos del desecho que la evolución ha dejado tras sí. Son la escalera sobre la cual el superhombre se remonta a su altura solitaria. Por los demás, que se los lleve el diablo y la estadística. La vida no sabe de compasión. Al que se tambalea hay que empujarlo para que se caiga. El que no puede vivir ya sano tiene el deber de honor de matarse. Napoleón valía el 500.000 de franceses que necesitaban en el campo de batalla para sus fines. Por un nuevo Napoleón desearíamos el derrumbe de toda nuestra cultura. Este breve fragmento revelaría la imagen de un sociópata. Sin embargo, lejos de lo que escribía, parece que el propio Nietzsche no era en su vida cotidiana aquel déspota inhumano que reflejaban sus escritos. Para algunos, Nietzsche era un genio y para otros un farsante y un desquiciado. Yo simplemente leo su obra y puedo encontrar algunos pensamientos lógicos, pero al mismo tiempo encuentro otros imposibles de asimilar. Su planteamiento me resulta contradictorio, porque por un lado busca elevar a ciertos hombres por encima de la propia especie humana como lo que él llama superhombres, pero al mismo tiempo reduce a esos mismos hombres a su expresión más primitiva como lo es un animal salvaje, actuando por fuerza e instinto. Aquí lo que a mí me parece es que lo que realmente está proponiendo con la idea de superhombres son realmente superdepredadores o superbestias. Nietzsche me parece un digno representante del pensamiento contradictorio porque por un lado detesta la teología y sus consecuencias, pero por el otro lado eleva a ciertos hombres por encima de los demás casi como divinidades, en sustitución de los dioses de la antigüedad. Aborrece la religión, pero aborrece más la idea de un Dios único, y en ese momento se lamenta de que la humanidad no haya creado más dioses y más religiones. Rechaza al cristianismo y se declara su enemigo. Llama fanáticos y sectarios a los cristianos, pero el propio Nietzsche requiere que sus lectores sean obsesivos, apasionados y fanáticos, aceptando a totalidad sus ideas, convirtiendo su propia filosofía en un dogma y a él en el profeta de este nuevo dogma o en el Mesías. Hay quienes han dedicado su vida al estudio de la filosofía y en específico a desentrañar las ideas de este autor, por lo que dejo a esos profesionales el veredicto final sobre la filosofía de Nietzsche. En este video solamente estoy dando mis impresiones de lo que he leído y sobre sus planteamientos, pero puedo equivocarme obviamente. Escribe en los comentarios qué piensas de esta obra y en particular de la filosofía de su autor. Recuerda, si te gustan este tipo de temas, me apoyes suscribiéndote al canal y dejando tus comentarios.